Hoy hablaremos acerca sobre el principio de la educación, donde el cual hay 5 principios, que es el principio de la individualización, principio de socialización, principio de autonomía, principio de actividad y principio de creatividad. Empezaremos a explicar acerca sobre el principio de individualización, donde el cual nos dice que se refiere a lo que nos hace únicos, a nosotros mismos, entre los demás también, y dice que cada persona es única y irrepetible. Hay 2 puntos de vista por el cual considera que somos únicos, del punto biológico y el punto psicológico. En el punto biológico nos dice que cada persona es distinta porque tiene diferentes particularidades, que son los órganos, las huellas digitales, y etc. Mientras que en el punto psicológico nos dice que cada persona tiene sus diferentes capacidades, sus diferentes intereses y comportamientos. El pensador quintiliano, que nos dice que debemos de conocer al alumno para así tener frente a la educación sus capacidades y sus características, que es la característica personal, ¿no? Que son sus capacidades, actitud y su disciplina. Frente a ello, debemos de conocer al alumno con su respectiva naturaleza. Bueno, también tenemos otro pensador que es el Juan Luis Vives, que es del siglo XVI. Es un psicólogo que nos dice que su función se reside en observar y delimitar las capacidades, con el fin de darle una adecuada guía al alumno. También plantea que la atención, la memoria, la inteligencia, el lenguaje eran variables de las personas y que cada una de ellas debía de tener un trato muy especial, para que así el alumno pueda aprender a su manera, ya que cada alumno tiene distinta manera de aprender. También tenemos a otro pensador que es Juan Huarte de San Juan, que es del siglo XVI también, donde el cual nos dice que sus diferencias individuales se basan más que nada en el origen del temperamento. ¿Qué nos quiere decir esto? Que de acuerdo a esto del temperamento, dice, se podía ejercer una profesión o también su educación. Dice que en acá el temperamento influye mucho en su personalidad individual, que permitirá finalmente el perfeccionamiento de la sociedad. Bueno, tenemos otro autor que es John Locke, que es del siglo XVII, que nos plantea que cada persona tiene una mente única, que se encuentra en sus propias sensaciones. Podemos decir que las sensaciones lo podemos encontrar en los sentidos. Dice que tiene un método individualizado y no se puede educar a todos por igual. Cada alumno tiene su distinta manera de aprender. Por eso es que dice que no se puede educar a todos por igual. Cada quien tiene su manera de aprender, su forma de aprender. También nos habla sobre Jean-Jacques Rousseau, que es del siglo XVIII. Nos dice que el ser humano es natural y lo humano se caracteriza y se distingue, ¿no? Dice, las etapas del desarrollo del ser no es igual a todos ellos. Por lo tanto, dice que su tratamiento no se generaliza. Bueno, estos pensadores hablan sobre acerca de cómo la educación tiene que ser individual, porque cómo influye, porque cada alumno es muy distinto y cada quien aprende de una manera muy diferente. Bueno, explicaremos sobre el principio de la socialización. ¿Qué nos quiere decir? Que tiene que ser un hecho social.
nos dice que la educación se debe de procurar que sea de manera social, para que así el educando pueda aprender sus valores, su cultura y su conocimiento frente a donde ha nacido. Dice, por otra parte también la relación con la educación y el educando se enmarca en un contexto social y cultural que nos va a permitir la correspondencia. Dice también que los seres humanos se van a relacionar entre sí. Las personas desarrollan un comportamiento humano gracias a las demás personas. También dice que no tendría ningún sentido que el ser humano sea aislado, cosa que hay acá un poco de una contradicción, ¿no? Con el principio de la individualización. ¿Qué nos quiere decir? Que Naip en este principio nos dice que el aprendizaje debe ser de uno mismo, pero mientras que en acá nos va a hablar sobre la educación tiene que ver con el entorno social. Y dice también que la comunidad es posible que cada ser desarrolle su personalidad y también su vida. Dice, hoy nos exige que la integración de la sociedad sea muy importante, porque así podemos estar más unidos entre nosotros. Dice, la educación se debe tomar en cuenta la dimensión total social del ser humano. Al educando y que se integre, que tiene que formar una activa y comprometida integración frente a la sociedad que se vive. Dice, la relación entre las personas y la sociedad es una necesidad que se debe responder a la educación. Bueno, también hablaremos sobre los pensadores que acá aportan que el aprendizaje tiene que ser a través de la sociedad. Número 1 está Pablo Nator, que es del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Que nos plantea que el ser humano en forma individual no existe, por lo que los principios, medios y fines de la educación son sociables, que acá el alumno tiene que integrarse frente a la sociedad para que así su aprendizaje sea más eficaz. Y también hay otro autor que dice que Emily Durkheim del siglo XIX nos dice que la educación tiene que ser de forma colectiva y que va así a determinar el fin de la educación. Y que el ser no puede ser antisocial, tiene que integrarse, ver la manera de socializar frente a las demás personas para que así su aprendizaje sea eficaz y intelectual. También nos habla frente a otro autor que es John Dewey, que es del siglo XIX y del siglo XX, que nos dice que acá hay 3 revoluciones importantes, que es la intelectual científica, la técnica o industrial y la sociedad o la democracia. Dice que la explicación de la sociedad es una sociedad contemporánea. Es John Dewey, que él es del siglo XIX hasta el siglo XX, que nos plantea, ¿no?, que sí o sí la educación tiene que ser sociable para que progrese. Nos dice que la escuela viene a ser como una comunidad. ¿Por qué? Porque ahí nosotros interactuamos con los demás compañeros o con los demás alumnos, ¿no? Donde el cual ahí tenemos una enseñanza y un aprendizaje que tiene que ser sí o sí sociable. Y también nos dice que es un elemento es muy importante socializar. La educación tiene que ser sociable para que así progrese. Y también nos dice que la escuela ya se va a convertir en una comunidad. ¿Por qué? Porque va a haber una interacción frente a la sociedad y también con el alumno, ¿no?
Y nos dice también que es un elemento ser sociable para cada persona. El principio de la autonomía se refiere a que el ser humano tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones, por lo que cada acción que se va a realizar tiene que asumir sus consecuencias, ¿no? Y también nos dice que la libertad es toda acción, donde el cual voy a dar a continuación pensadores que van a respaldar frente al principio de la autonomía. Número 1 está Alexander, que nos dice que la experiencia de sumergir. Acá nos quiere hablar que su principio o su característica fundamental es la completa libertad. ¿Qué quiere decir con esto? Que el maestro tiene que dar la iniciativa para que el alumno pueda tomar su libertad de escoger su plan de estudio. Por ejemplo, la forma en cómo él quiere aprender el alumno, la enseñanza, etc., ¿no? Y también acá hablamos sobre otro autor que es el fundador alemán Kurt Hamm, en el cual nos dice que la función por la disciplina de Gordostum dice que se debe de tomar una disciplina que es de endurecimiento físico y psicológico. Acá mucho influye lo físico, por ejemplo, hacer ejercicios, deportes, y en lo psicológico está como el pensamiento, el conocimiento, etc. Por lo que acá viene otro autor que nos va a hablar sobre la educación libertadora de Paulo Freire, que aproximadamente se da en el siglo XIX, por lo que en ese tiempo la población era analfabeta, por lo que él quería que se impongan frente a los de la mayor autoridad. Por lo que Paulo Freire hace que la población les enseñe a leer, a escribir, a pensar y muchas cosas, ¿no? Por lo que en acá uno de sus pensamientos o su forma de enseñar es el diálogo. Y también nos dice que ya tienen que hacer una conciencia, una concientización. Por lo que la educación de ahora ya es muy esclavizante. Y bueno, ahora la educación tiene que ser, según Paulo Freire, dice que tenía que ser problematizadora, analítica, crítica y reflexiva frente a la sociedad, con el fin de así transformar a la sociedad o sobre el aprendizaje, ¿no? Acá también hablemos de otro autor que es Carl Rogers, que nos va a hablar sobre la teoría de la no directiva. Nos dice que la educación consiste en una serie de aprendizajes que influye en la personalidad y en la conducta. Acá dice que influye en la personalidad, ya sea actitudinal, personal, etc. Y en la conducta, con cada acción que se realiza, ahí va a depender mucho de la conducta, ¿no? Ya sea si es la acción buena o mala. Nos dice que es importante también lograr que el educador tenga una armonía. También explicaré acerca sobre el principio de la actividad, donde nos dice que es un requisito indispensable para la eficacia del aprendizaje o la enseñanza, lo cual nos dice que la enseñanza tradicional viene a ser pasiva, por lo que dice que más antes nos llenaban de contenido donde que el educando se limitaba a repetir. Todo era repetitivo, por lo que en la actividad tenía que ser manual y en general y corporal. Dice también que en el aspecto psicomotriz, lo volitivo va a depender de una decisión personal.
donde que la libertad es el punto de arranque de la educación, por lo tanto, de la actividad humana. La actividad humana es mental, especialmente la educativa. No depende de la cantidad de actividades que el alumno realice, sino que la actitud de la persona ante la tarea. Bueno, acá vamos a dar los pensadores que van a respaldar también sobre el principio de la actividad. Donde está número 1 John Dewey, que está aproximadamente del siglo XIX al siglo XX, que nos dice que toda actividad es la persona. Donde que va a realizar acerca sobre su pensamiento, sobre la memoria, sobre el conocimiento, etc. El pensamiento analítico, crítico y reflexivo. Acá hay otro pensador también que es Eduardo Claparede, que es del siglo XX. Dice que es la voz verdadera de necesidades de las personas. La psicología de la niñez en la adolescencia es la encargada de aportar su conocimiento de los intereses de la persona según la edad que tenga. Acá dice que acá se va a basar sobre la niñez, sobre las etapas, ¿no? Donde en cada etapa se respalda un cierto aprendizaje. Acá también tenemos otro autor que es Kerchenteneier, que es también del siglo XIX al siglo XX, donde nos dice que cada persona, desde el punto de vista individual y social, tiene su formación integral, por lo que los profesores deberían de permitir que cada alumno en su situación de trabajo donde sea desempeñe no solo de manera personal, sino que también colectiva. Por lo que acá este autor nos quiere decir que tiene que también interrelacionarse con la sociedad, no solamente tiene que ser individual. Y eso quiere decir el principio de la actividad. Dice que hay dos dimensiones, que es de las instituciones y de la metodología didáctica. Por último hablaré sobre el principio de la creatividad, donde nos dice que hay dos aspectos muy importantes, ¿no? Sobre favorecer e impulsar esta actividad y prepararlo para vivir en un mundo cambiante o mejor. Pero nos dice que la creatividad tiene diferentes significados, ya sea de una creación artística, un descubrimiento científico, una invención tecnológica, y una de sus características es que tiene que ser originalidad e innovación. Por lo que acá, según el autor, según Cartillejo Brull, nos dice que la creatividad es hacer algo nuevo, donde acá da la importancia en la educación es la creación personal que se va a dar. Por lo que acá nos dice que la humanidad tiene que ir construyendo sus propias respuestas. Su proyecto debe de ser anticipante ante la realidad. También nos dice que la vida considerada como una página en blanco, la persona debe definirla, construirla y realizarla, ponerlo en práctica, ¿no? Por lo que dice que la obligación del ser humano es ser creativo, ya que podemos relacionarlo con el aprendizaje, ¿no? En el cual el alumno tiene que ser creativo